bajo la mano de Dios. Bueno, podemos citar en este momento el líder más grande del Antiguo Testamento, que fue Moisés. Moisés asumió su liderazgo a los 80 años, pero en el mientras tanto se crió y educó en el palacio de Faraón. Adquirió gran conocimiento y le aprovecharía recién a los 80 años. Acá vamos a aprovechar también para hablar de otro líder que resultó muerto junto con sus aliados. Vamos a hablar de Coré. Coré llegó a ser líder de una gran multitud. Su séquito era de 200 hombres, pero debido a la envidia de los dones y la posición que Dios le había establecido a Moisés, Coré y sus 250 hombres fueron tragados por la tierra junto con sus casas y con sus cosas. Notemos que antes solo se contaban los hombres y las mujeres, y los niños no eran contados. Por lo tanto, eran más de 250 personas las que murieron en ese momento. O sea, Coré también fue un líder, pero no fue un líder guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Si quieren leer más de este pasaje, les cuento que está en Número capítulo 16. Bueno, acá acabamos de ver un líder con capacidad de convencer a otros para seguirlo, pero este no era un líder con Espíritu Santo. Y todos los que lo seguían murieron junto con él. Esto nos deja una lección, y es que tenemos que tener cuidado a quién seguimos. Nuestro líder puede tener capacidad de convencimiento, puede tener talentos innatos para llevar a otros a que hagan lo que él dice. Pero si no está en el Espíritu Santo, en él, todo termina mal, tarde o temprano, ¿no? Acá lo importante es el Espíritu Santo como tenía Moisés. Y sí es cierto que nosotros tenemos que tratar de estar con vestiduras blancas, pero vamos a hacer una acotación ahora acá en este punto, porque Moisés, que fue un gran líder, también se enojaba y ensució sus vestiduras blancas cuando golpeó la piedra, y por eso perdió la posibilidad de entrar a la tierra prometida, y era el gran líder. Así que bueno, solo tenemos que orar y pedir perdón, ¿no? Bueno, pasamos a la página 4. Volvamos al autor, y el autor dice que cuando comparamos el liderazgo natural con el espiritual, podemos ver la gran diferencia que existe entre ellos. Bueno, acá sí que se nota la diferencia. Entonces vemos que el líder natural, ¿qué hace? Confía en sí mismo, propio, ¿no? El líder espiritual, ¿qué hace? Confía en Dios. El líder natural conoce a los hombres, y el espiritual no solo conoce a los hombres, sino que también conoce a Dios. El líder natural toma sus propias decisiones, pero el líder espiritual busca la voluntad de Dios. El líder natural es ambicioso, pero el líder espiritual es humilde. El líder natural crea métodos, y el líder espiritual sigue el ejemplo de Dios. El líder natural le gusta mandar, pero el líder espiritual se deleita en obedecer a Dios. El líder natural busca la recompensa personal, y el líder espiritual ama a Dios y a los demás. El líder natural es independiente, y el líder espiritual depende solo de Dios. Bueno, pasamos a la página 5, por favor. Cuando la iglesia primitiva comenzó a atraer convertidos en proporciones extraordinarias, el Espíritu Santo enseñó una lección maravillosa sobre el liderazgo. La iglesia tenía muy pocos líderes para satisfacer todas las necesidades, especialmente entre los pobres y las viudas. Se necesitaba otra jerarquía de líderes. En Hechos 6:3 podemos observar que dice: buscad
pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabidurías, a quienes encarguemos esta tarea. Bueno, aquí vemos reflejado que estos nuevos líderes debían primero y principalmente ser llenos del Espíritu Santo. En primera instancia, lo que se requería era que estén llenos del Espíritu Santo, debido a que los objetivos espirituales solo lo logran las personas espirituales que usan métodos espirituales. Ya vimos el ejemplo de Coré, que no usó métodos espirituales, era envidioso, etc. Por consiguiente, no era una persona espiritual y como resultado fracasó en su objetivo. Seguimos. ¿Puede usted llegar a ser un líder? Capítulo 5. A ver si podemos pasar a la página 6. Ahí está. Cuando Jesús seleccionaba líderes, no miraba si la persona era idónea para la tarea. Sus discípulos carecían de adiestramiento y de influencia. Era un grupo heterogéneo que él usaría para cambiar al mundo. Jesús buscaba la clase de persona más humilde, no corrompida por lo artificial y sofisticado de la época. Escogía personas de las filas de obrero, no de clérigo profesional. Jesús escogió personas con poca educación, pero que pronto desplegaron una actitud extraordinaria. Vio en ellas algo que nadie más veía, y bajo su mano diestra emergieron como líderes que sacudirían al mundo entero. A los talentos latentes de ellos se les añadió ferviente devoción y furiosa lealtad, pulidas en la escuela de los fracasos y la fatiga. Las cualidades de liderazgo natural son importantes. Muy a menudo estas pericias yacen dormidas y no descubiertas. Pero si miramos con cuidado, podemos detectar el potencial de liderazgo en nosotros. Si lo tenemos, debemos adiestrarlo y usarlo para la obra de Cristo. Como decíamos, podemos tener, de hecho, muchos tienen capacidades, pero el cristiano debe someter estas capacidades para la obra del Señor Jesucristo. Acá el autor nos trae alguna forma para investigar el potencial del cristiano a través de unas preguntas. De acuerdo a las respuestas que le demos, podemos llegar a la conclusión de qué potencial tenemos cada uno. Es necesario que la autocrítica sea sincera para arribar a la verdad de nuestro potencial, ¿no? Obviamente. Bueno, vamos a ver qué pregunta nos podemos hacer para saber si estamos potencialmente capacitados para ser líder o nos falta un poquito. Sí, sí, son muy buenas preguntas que tenemos que Sí, examinar son a cada buenas uno, ¿no? preguntas, son Sí, muy buenas. sí, sí, son muy Una, buenas preguntas. acá igual no están todas porque son muchas, pero seleccioné, son todas muy buenas, pero seleccioné algunas, si se puede decir, las mejores. ¿Ha dejado un mal hábito alguna vez? Muy buena pregunta. Otra pregunta. ¿Mantiene su autocontrol cuando las cosas van mal? El líder que pierde el control en la adversidad pierde respeto e influencia. Un líder debe mostrar calma en la crisis y adaptabilidad en la desilusión. Otro. ¿Piensa de modo independiente o acepta consejos de otro? Eso es muy importante también, no estar tan centralizado en uno y aceptar otros consejos. Otra, ¿puede manejar la crítica? ¿Puede sacarle ventaja a la crítica? La persona humilde siempre puede aprender algo de la crítica trivial, aún de la maliciosa. Eso es muy interesante, ¿no? Otra, ¿puede conseguir fácilmente la cooperación de otros y ganar respeto y confianza?
Pasamos a la página 7, por favor. Otra pregunta. ¿Puede ejercer disciplina sin ser represivo, abusando de su poder? El verdadero liderazgo es una cualidad interna del espíritu y no necesita mostrar fuerza externa. Otra, ¿es usted un pacificador? Un líder debe poder reconciliar. Me quedé en la anterior, porque justamente hay líderes que abusan de su poder y bueno, y eso ya no está bueno, ¿no? Para un líder espiritual. Bueno, otra, es que hay muchos manipuladores. Otra, ¿confía la gente en usted en las situaciones difíciles y delicadas? Otra, ¿puede aceptar oposición a su punto de vista sin ofenderse? Otra, ¿puede ganar y conservar amigos? Una más, ¿se siente tranquilo en presencia de extraños o se pone nervioso ante la presencia de un superior? Bueno, otra más. ¿Se interesa en toda la gente sin perjuicios? Otra, ¿puede perdonar o abriga resentimientos hacia los que lo han ofendido? Bueno, ahí hay que ser bastante indulgente, ¿no? Hay que practicar la indulgencia. Una más, la última. ¿Recibe con agrado la responsabilidad? Todo líder tiene una responsabilidad muy grande, ¿no? ¿La recibe con agrado? Eso es muy importante. Bueno, estas pruebas no significan mucho a menos que actuemos para corregir nuestras deficiencias y llenar los vacíos de nuestro adiestramiento. Nuestro Señor Jesús tenía todas las cualidades deseables de un líder. Él sí que nunca manchó, ¿eh? No, él sí que siempre se vistió de blanco. Nunca manchó sus vestiduras. Bueno, si sus cualidades no responden al carácter de un líder, mejor haga una autocrítica, examínese a sí mismo y corrija su carácter para poder alcanzar el nivel adecuado para ser un líder. Un genuino examen de nosotros mismos nos va a dar el resultado si estamos capacitados para ocupar el liderazgo. O todavía nos falta trabajar un poco más en nosotros mismos. Un resultado negativo no significa que alcancemos un liderazgo, al contrario, eso nos va a despertar el ansia de trabajar los cambios necesarios para poder llegar a ser un gran líder. Bueno, pasamos a la página 8. Discernimiento de Pablo sobre el liderazgo. Capítulo 6. Bueno, el apóstol Pablo personificaba principios de liderazgo que también describió en sus cartas. Cuando consideramos su vida, podemos ver el liderazgo con mucha más claridad. La reputación de un gran líder aumenta con los años. Con seguridad, la grandeza moral y espiritual de Pablo se hace mucho más evidente cuando más se la estudia y analiza. Podría decirse que es pura ironía que Dios haya seleccionado a uno de los oponentes más agresivos del movimiento cristiano primitivo y lo haya hecho su líder más sobresaliente. Así dice el autor, y la verdad es que totalmente de acuerdo, ¿no? Pablo estaba capacitado de un modo singular. Su versatilidad se hace aparente en la soltura con que se adaptaba a los diferentes públicos. Pasamos a la página 9, por favor. Bueno, Pablo se adaptaba a los diferentes públicos, sea estadistas, soldados, adultos, niños, oficiales de la nobleza o reyes, incluso discutiendo con filósofos, teólogos y adoradores de ídolos paganos. Poseía una comprensión extraordinaria del Antiguo Testamento. Estudió bajo la tutela del rabino Gamaliel. Pablo era un líder natural bajo cualquier norma y se volvió un gran líder espiritual cuando Jesucristo capturó
su mente y su corazón. Logró llegar a ser el líder espiritual más respetado por los gentiles. Pablo tenía una ambición cristocéntrica y limitada. Su amor supremo por Cristo y la obligación de compartir el mensaje de Cristo eran sus motivos poderosos y perpetuos. En Romanos 1:14 dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son. Y en 2 Corintios 5:14 dice: porque el amor de Cristo nos apremia, pensando esto, que si uno murió por todos, por consecuencia, todos murieron. La pasión misionera de Pablo es lo que sin duda le ayudó a superar barreras culturales y raciales, la condición social o el intelecto de una persona, etc. Así era el apóstol Pablo. El autor nos trae los requisitos que debería cumplir un líder espiritual. Vamos a ver, son unos 4 o 5 puntos. Creo que vamos a llegar a tiempo. Requisitos sociales. Con respecto a las relaciones dentro de la iglesia, el líder debe ser irreprensible. Todas las quejas que algún difamador pueda profesar contra él deben fracasar. Su vida no debe dar lugar a ningún fundamento para reproches ni acusaciones de maldad de ninguna clase. Su adversario no puede hallar una brecha para una campaña de calumnia, de propagación de rumores o de chismes. Con respecto a las relaciones fuera de la iglesia, el líder espiritual debe gozar de buena reputación. No podemos albergar la esperanza de guiar a la gente a Cristo cuando nuestras vidas son ejemplo de tales contradicciones. Bueno, ¿cuántas veces vemos que ya sea líderes, pastores, hermanos de la iglesia, congresistas, etcétera, predican o enseñan una cosa y después hacen todo lo contrario, ¿no? Esto aleja mucho a las personas de las iglesias y es una crítica muy común y corriente en estos días. Está escrito que en los últimos días sobrevendrían falsos profetas, pastores y apostasía, ¿no? Seguimos. Requisitos morales. Los principios morales, que son muy comunes a la vida cristiana, están bajo... pasemos a la página 10, por favor. Bueno, los principios morales, que son comunes a la vida cristiana, están bajo un ataque sutil y constante. Ningún otro es más atacado que la fidelidad sexual. El líder cristiano debe ser irreprensible en este aspecto. La norma bíblica es la fidelidad en el matrimonio. El líder espiritual debe ser un hombre de moralidad impecable, de templado y no adicto al alcohol. Otros requisitos, requisitos mentales. Un líder debe ser prudente y con discernimiento. Este principio describe el estado mental bien equilibrado que resulta del refinamiento habitual de sí mismo, el carácter interior que vive de la autodisciplina diaria. El comportamiento del líder debe ser respetable. Una vida ordenada es el fruto de una mente ordenada. El cristiano debe reflejar la belleza y el sentido de orden que viene de Dios. El líder también debe estar dispuesto a enseñar y ser capaz de hacerlo. Esto crea oportunidades para ayudar a otros y a que entiendan el significado de la vida espiritual. El líder siente el gozo del Espíritu y quiere que otros también conozcan a Dios. Enseñar es un trabajo arduo y hacerlo bien requiere de tiempo, preparación, estudio y oración. El líder
debe tener una vida intachable. Otro requisito, requisitos de personalidad. El líder debe ser afable y apacible, no un amante de la controversia. Debe ser considerado en sus actividades, no meramente pasivo y, por cierto, no introvertido, sino de una disposición conciliadora que busque siempre una solución pacífica. El líder debe mostrarse hospitalario, ya que ofrece el privilegio del servicio. La codicia y el amor al dinero descalifican a la persona para el liderazgo. La recompensa financiera no puede entrar en la mente de un líder en el ejercicio del ministerio. La página 11, por favor. La recompensa financiera no puede entrar en la mente de un líder en ejercicio del ministerio. El líder debe estar dispuesto a aceptar un nombramiento con remuneración baja, lo mismo que con remuneración alta. Otros requisitos. Requisitos domésticos. El líder cristiano casado debe demostrar la capacidad de ser una persona que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Así dice Pablo en 1 de Timoteo 3:4. Tampoco podemos aceptar la imagen de un patriarca severo que nunca sonríe, que es inmune a la risa e insensible a las emociones. Sin embargo, Pablo recomienda un hogar bien ordenado. Para obtener buen resultado, la esposa debe compartir plenamente las aspiraciones espirituales del líder y estar dispuesta a unirse en los sacrificios que sean necesarios. Pero aunque un líder esté dedicado a la iglesia y su misión, no debe descuidar a su familia, la cual es su responsabilidad principal y personal. El desempeño de su cargo es el reino de Dios. El desempeño de un cargo en el reino de Dios no lo excusa del otro. Bueno, pasamos a la página 12 y vamos a hablar de la madurez. La madurez espiritual es imprescindible para el liderazgo. No debería solicitarse el liderazgo a un novato o recién convertido. Una planta necesita tiempo para echar raíces y madurar, y el proceso no puede apurarse. La semilla tiene que echar raíces hacia abajo antes de poder llevar frutos hacia arriba. En 1 de Timoteo 3:10, Pablo exhorta diciendo, y estos también sean antes sometidos a prueba, y entonces ministren como diáconos si son irreprensibles. Como vemos, Pablo pedía que primero pasen las pruebas, que maduren para sí, después asumir un liderazgo. La iglesia de Éfeso ya tenía 10 años cuando a Timoteo lo asignaron como su pastor. En las primeras etapas de edificación de la iglesia no se puede insistir en que todos tengan la madurez necesaria, pero debería cuidarse mucho de que los que desarrollan la obra sean de carácter estable, tengan perspectiva espiritual y no ambicionen los cargos. Pablo advierte que a una persona que no esté preparada para el liderazgo no se la debe empujar al ministerio. Así dice Pablo en 1 de Timoteo 3:6. No un neófito, es decir, no un novato ni un principiante, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Bueno. Un novato a quien se le coloca de golpe en un cargo de autoridad corre el riesgo de volverse arrogante, orgulloso o soberbio.
Créanme que yo lo he visto. En cambio, al convertido de buen potencial se le debe dar una oportunidad cada vez más amplia para que preste servicio en tareas humildes y desarrollen tanto los talentos naturales como los talentos espirituales. La madurez se manifiesta con un espíritu altruista y una amplia visión. El encuentro que Pablo tuvo con Cristo lo transformó de un fanático de mentalidad estrecha a un líder incondicional. El Cristo que pasó a morar en su interior agrandó su pasión por las otras personas, amplió su punto de vista del mundo y profundizó sus convicciones. Y para finalizar, pasamos a la página 13, donde el autor nos trae esta cita que podemos leer en 1 Timoteo 3, del 2 al 7. Y dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Fin del capítulo 6. Pero yo, como resumen y conclusión, les traje algo, si me lo permite, Pastor, faltan 10 minutos. De estos 3 capítulos quiero traerles una reflexión que me incomodó bastante cuando me la explicaron. Fue una profesora que, bueno, allá en principio del primer cuatrimestre del año 2020, que bueno, todavía le hablo, se llama Miriam Viera, una gran profesora, y bueno, y me dice: espero que a ustedes no les resulte tan indigestivo como a mí, pero ella me dijo que bueno, que ahí está Papá Dios y Papá Diablo, ¿no? Y yo no lo entendía en aquel momento porque era novata, no estaba ni... Bueno, entonces dice, bueno, encontramos entonces en la Biblia que hay 2 padres, porque están los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿no? Escuchen que dice en 1 de Juan 3:10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Es de absoluta importancia que el líder entienda con sabiduría de lo alto este versículo. No lo puede ignorar porque el amor es el mandamiento imprescindible. Es el mandamiento que nos dejó nuestro Señor Jesús. En 1 Corintios 13:2, observen que es el único pasaje de toda la Biblia, el único donde se pone al amor por encima de la fe. Puedo tener una fe, dice, que mueva montañas, pero si no tengo amor, nada soy. ¡Wow! Eso a mí me choqueó, me dejó knockout. ¿Cómo puede ser que el amor esté por encima de la fe? Sin embargo, 1 Corintios 13:2, el cristiano, el líder, por sobre todo amor. Sin fe es imposible agradar a Dios y sin embargo sin amor mucho menos. Así es que aquel cristiano que no tenga como base firme y sólida para su ministerio el amor al prójimo, que se examine y crezca para después poder cumplir con el requerimiento del liderazgo, ¿no? Por otra parte, quiero hablarles del gran líder de todos los tiempos, nuestro Señor Jesucristo. Él esperó 33 años para asumir su liderazgo. Él, siendo hijo de Dios, supo esperar el tiempo que su padre le designó.
modelo de humildad, de solidaridad, de empatía y por sobre todo de amor. Él no negocia la verdad, porque Él es la verdad. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y está hablando de sus ovejas, porque hay muchas ovejas, pero Jesús dijo, mis ovejas. Hizo una separación. Ellas oyen mi voz y me siguen. ¿Estamos escuchando su voz de verdad? ¿Estamos escuchando la voz de nuestro Señor Jesucristo? ¿Escuchamos la voz del Señor? También él dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, es decir, que hay varios espíritus, pero dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, él los llevará a toda la verdad. No una verdad a media, sino a toda la verdad. Es obligación, más que una necesidad, es obligación que el líder encuentre el espíritu de verdad. Dijo Jesús, yo soy la verdad. Así es que es necesario encontrar ese espíritu de Dios, el espíritu de verdad, porque además él dijo, yo soy la verdad, así es que es obligación buscar y encontrar a Jesús para poder llegar a ser el gran líder que necesita la iglesia actual. Es necesario tener el espíritu de verdad de Jesucristo, porque sin Él, como Él dijo, sin Él nada podemos hacer. Gracias. Sí, bueno, muy bueno. Sí, un aplauso para Fabiana. Sí, buena exposición. Ah, em, entonces, en la semana que viene vamos a seguir con el libro de Oscar Oswald Sander, con la exposición. Pero de lo que vimos hoy, ¿algunos quieren hacer comentarios o quieran hablar? A ver, sí. Profesor, Falta, sí, 3 minutos, sí. Mm, sí. No, agradecer a Dios por la vida de Fabiana, mm, porque ha sido mi compañera y la conocí. Ahora está a nivel pastora y ahora también tal vez un poquito acotando, ha dicho mucha verdad, mucha Biblia y eso es muy importante. Y bueno, pues algunos estamos en camino de madurez, algunos somos gritos, ¿no? Ya estamos ya aprendiendo a vivir como cristianos, pues hay que seguir en este camino, ¿no? Porque es un camino loable y no mm, tan visto por todo el mundo, ¿verdad? Y mm, justo yo estaba llorando porque me, me traía muchas cosas a la mente, al corazón y al mismo tiempo también estaba perdonando cosas acá adentro, casi que lo que nadie sabe, porque cada mm, uno vivimos cosas, ¿sí? mm. Solamente desear también que el Señor los bendiga, solo eso, profesor. Sí, bueno. Pastor Héctor, ¿algo quiera eh, acotar o comentar de lo que hemos visto hoy? Sí. Mm, Dios lo bendiga. Bueno, sí, muy buena posición, Fabián. Felicitaciones. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Margarita también tuvo una posición. También También. felicitaciones. Eh, sí, muy buena. Muy bueno para aprender. Y no solo aprender, sino que, Pastor Pablo, estas enseñanzas no quede plasmado en un PDF o en un PowerPoint, sino que podamos eh, ponerlos por obra, ¿no? De hecho, Fabiana tiene un carácter de líder, así que necesito que, eh, que realmente todos podamos llevarlo a la práctica como líder y más en esta generación que vemos muchas irregularidades alrededor nuestro, ¿no? Muchos líderes que lamentablemente llevan a mal camino al rebaño, pero gracias a Dios nos estamos aprendiendo, podamos tenerlo en nuestro corazón y ponerlo en práctica, que no quede escrito solamente en un papel,
sino que podamos eh, ponerlo en la práctica, como decía, y así como lo dijo también el pastor Pablo. Sí, Bueno, gracias. sí, gracias. Entonces, para la semana que viene, ¿quién quiere poner capítulo 7, 8, 9? A ver, ¿quién puede hacerlo? Mayu, ¿podés? Pastor Héctor. Sí, Sí, está sí, bien, está bien. sí. 7, 8, 9, Mayu. Después 10, 11, 12. A ver, se trata de 10, 11, 12. ¿Mm? A ver. ¿Podés? Pastor Alejandro Pastor Alejandro. levantó la mano. Sí, entonces, Pastor Alejandro, sí, le va a Sí, venir bien pastor. porque, sí, porque habla de la oración, del uso del tiempo, ¿no? ¿Mm? Y después, entonces hacemos así, entonces Mayu y Pastor Alejandro para la semana que viene. Mm. Bueno,